Bien, continuamos con más Noticiero del 7 y en este caso vamos a hablar de un tema que nos atañe a todos, por supuesto, acá en Formosa, porque se trata nada más y nada menos que de una causa, de una presentación en realidad que realizaron los asesores letrados de la UCR, ¿sí? Ellos habían presentado un amparo ante la Corte Suprema de Justicia para que se determine sobre la inconstitucionalidad del artículo 132 de la Constitución Provincial de Formosa, que habla sobre la posibilidad de la reelección indefinida, ¿sí?, de tanto el gobernador como el vicegobernador. En su momento, cuando se presentó este amparo, la Corte Suprema emitió un comunicado, es decir, dio corrida de despacho para avisarle al gobierno de Formosa que tenía un plazo de 60 días hábiles para responder ante esta demanda. Bueno, en teoría, estos 60 días se van a cumplir este viernes, ¿sí? Así que, bueno, hay expectativas al respecto de qué podrá decir el gobierno, cuál va a ser su respuesta y después ya el derrotero que va a seguir, obviamente, esta causa, ¿no? Para hablar del tema estamos con uno de los abogados, de los asesores letrados de la UCR, el concejal capitalino Marcelo Campo, que nos va a comentar al respecto. Marcelo, Alejandro Gavilán de Canal 7 te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo te va? Muy buenos días para vos, buenos días para toda la audiencia. Bueno, decía yo, ¿no?, en la presentación respecto a estas expectativas que tienen ustedes sobre lo que podrá decir o no el gobierno de Formosa respecto a esta demanda que le hizo la Corte para que se expida, ¿no?, respecto al amparo que ustedes presentaron. ¿Cuál es la expectativa que tienen, la sensación al respecto de esto? Sí, mira, la verdad que es un plazo que estamos esperando con mucha ansia que se cumple, esperando que el gobierno de Formosa responda para que la Corte se expida, ¿no? Que es algo que estamos esperando los formoseños hace mucho tiempo y que creo que va a cambiar la realidad de la provincia de una vez por todas, ¿no? Creo que justamente ahora, en estos tiempos que está tan en boga estas personas que se quedan en el poder, no que se enquistan en el poder durante tanto tiempo, esperemos que ahora Formosa pueda liberarse de eso, ¿no? En concreto, una vez que este proceso, digamos, que continúe, porque ustedes hicieron la presentación del amparo, luego llegó la comunicación de la Corte, y bueno, en teoría mañana debería estar el gobierno de Formosa a través de la Fiscalía de Estado respondiendo, ¿no?, a este pedido. ¿Qué pasaría si el gobierno no responde, no emite ningún comunicado? ¿Cuál sería, digamos, el procedimiento que se seguiría? Sí, yo creo que el gobierno tiene que expedirse porque es un requisito judicial que tiene que cumplir, y si no se responde, bueno, creo que directamente la Corte tiene que pasar a dictar sentencias sobre el tema, así que estamos a la expectativa y contando los días, esperando que esto se resuelva. Entiendo. Y bueno, respecto entonces a esto también de la posibilidad que tiene, es histórico esto que pueda llegar a ocurrir, y también hay como un antecedente reciente, ¿no?, con lo que pasó allí en San Juan y también en propio Tucumán, donde bueno, la Corte emitió un fallo que en los argumentos al menos parecía que se estaba refiriendo a Formosa, ¿no?, en cuanto a lo que era el planteo de por qué se rechazaba la reelección en esas provincias. ¿Ustedes tienen la esperanza de que pueda ocurrir algo similar con Formosa? Sin lugar a dudas, Alejandro, ya en aquel momento tuvimos esperanza que eso ocurra, pero bueno, las presiones políticas y el poder enorme que ha acumulado Gildo Infran en todos estos años en el poder, creo que hizo que esto se postergue un poco, ¿no? Pero como vos bien decís, todos esos argumentos que se habían leído en este caso directamente son similares o iguales a lo que justifica este pedido que se ha hecho para que se termine con la elección indefinida de Gildo Infran. Totalmente, con todo lo que ello también implica, ¿no? Porque justamente ahora hace unos días se conoció el informe que habían realizado el documental aquí en Formosa sobre los que vivieron durante la pandemia y la reacción del gobierno totalmente totalitaria, ¿no? Como ya veníamos acostumbrados, hablando de, bueno, que estaba todo armado, de que había gente que exageró las cosas.
todo eso también amedrentando a quienes salieron incluso a hablar, como fue el propio ministro de Gobierno, amenazando a través de las redes sociales al padre en este caso del concejal Patricio Evans. Es decir, todo tiene que ver con todo, ¿no? Porque esto también tiene vinculación con esa sensación de poder absoluto que tienen acá en el gobierno y que, bueno, también este tipo de cosas que podrían llegar a cortarse, terminarse, si la Corte se expide. Sin lugar a dudas, Andrés, yo creo que este tipo de fallos ejemplares hace que después se derrame con un montón de fallos que pueden ir siguiendo, porque acá en Formosa hubo violación de derechos humanos, fueron encubiertos, fueron tapados por el poder, pero por suerte este gobierno ha cambiado y creo que se va a empezar a hacer justicia, y toda esta persona, como este ministro tan impresentable que tenemos, que es el ministro González, tiene que empezar a pagar su culpa por todo lo que ha hecho en pandemia, por todo lo que sigue haciendo, y la verdad que es muy poco ético y muy poco acorde a su función pública de lo que hizo con el padre. Totalmente. De alguien que fue realmente amedrentado, golpeado, y hasta quisieron llevarlo detenido en su propia casa, dentro de su propio hogar, cuando todos sabemos que eso está absolutamente prohibido por ley. O sea, que Formosa no se respetó ningún tipo de derecho, se ha violado la Constitución permanentemente, y en pandemia lo que han hecho fue algo insólito y que no se ha visto en todo el mundo, porque fuimos la provincia o la ciudad con más tiempo en fase 1 del mundo. Imagínate hasta dónde han llegado, que hasta tenemos ese récord en Formosa. Totalmente. Y por último te consulto, Marcelo, ya estamos terminando el noticiero, te consulto, ¿vos estuviste también en esa lista de los comerciantes o personas que en su momento el gobierno había librado una orden de detención cuando fue todo el revuelo que se había armado después del 5 de marzo? Sí, por supuesto, yo fui uno de los detenidos. A mí me han detenido sin orden judicial afuera de mi casa, y me han tenido 18 horas en cautiverio, inclusive con desaparición de personas, porque me trasladaban de una comisaría a otra para que nadie sepa a dónde estaba y puedan ir la gente a manifestarse para que me liberen. Lo que hicieron increíble, es gravísimo. Como te digo, ni siquiera han tenido una orden de arresto judicial, sino que la policía mismo fue, hizo una detención ilegal y me han paseado de comisaría en comisaría para que no puedan encontrarme. La verdad que es tremendo también la cantidad de causas que tenemos inventadas. A mí me han aumentado 7 causas penales, 17 contravencionales, sin ningún tipo de fundamento más que amedrentar e intentar callarme para que no siga defendiendo la violación de derechos que había en Formosa. ¿Y esas causas al día de la fecha todavía están vigentes? ¿Cómo está eso? La mayoría van cayendo por falta de pruebas, porque la verdad que no tiene ninguna prueba. Inclusive tengo una causa donde ni siquiera estaba en la ciudad de Formosa y me la han puesto igual, para que vos te des una idea. Claro. Entonces, con ese tipo de pruebas es imposible que una causa avance. Fueron inventadas y armadas justamente para amedrentar y para que nos callemos y no dejemos de protestar por los derechos que estábamos reclamando. Totalmente. Bueno, Marcelo, muchísimas gracias por esta comunicación y bueno, estaremos expectantes también a lo que pueda pasar el día de mañana. Entonces es la fecha límite, según lo que tenemos entendido, respecto para que el gobierno de Formosa responda a esta demanda de la Corte Suprema. Así es, Alejandro, y bueno, déjame destacar el gran trabajo que han hecho el equipo jurídico de la UCR, que son el abogado Juan Montoya y la doctora Agustina Vilalli. La verdad que es un trabajo encomiable que han hecho y seguramente va a llegar a dar sus frutos, así que un saludo grande para ellos y destacar ese gran trabajo que han hecho. Perfecto, muchísimas gracias, Marcelo. Vamos, Alejandro, un abrazo grande. Bueno, allí pasaba entonces el concejal capitalino Marcelo Campo y también uno de los asesores letrados de la UCR que participaron de lo que fue la elaboración y la presentación de este pedido de amparo ante la Corte Suprema de Justicia, solicitando en su momento que se emita un fallo respecto a
la inconstitucionalidad del artículo 132, ¿sí?, de nuestra Constitución, de la Constitución Provincial de Formosa, que habla de la posibilidad de que el gobernador y el vicegobernador sean reelectos, ¿sí? Eso es lo que establece la Constitución Provincial. No habla de una reelección indefinida así entendida, ¿no? Pero sí establece, ¿no?, a buen entendedor, pocas palabras, ¿no?, la posibilidad de que ellos se puedan presentar a ser reelectos, es decir, no tiene límite. Entonces lo que ellos plantean es que esto va en contra de la Constitución Nacional, que habla de la periodicidad y de los cambios. Y bueno, esto es lo que no se estaría cumpliendo aquí en Formosa. Y ahora esperan que sea la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que se expida, la que hable, entonces, para entender qué es lo que podrá suceder de aquí al futuro. Así que bueno, mañana entonces es la fecha límite para que la fiscal de Estado, ¿sí?, en representación del gobierno de Formosa, responda a este pedido que hizo la Corte Suprema sobre esta situación.